Bueno, pues buenas tardes a todos y todas, sobre todo las asistentes. Vamos a dar comienzo a la actividad titulada Mujeres en la Psicología Aplicada. Lo primero de todo es daros las gracias a todas estas estupendas mujeres que estáis aquí representando a nuestra psicología aplicada. Gracias a otra estupenda mujer que es la profesora María Sotillo, que ha organizado esta actividad como directora del Centro de Psicología Aplicada. Y bueno, en mi caso vengo como representante institucional, como vicedecana de posgrado y formación continua, y por tanto pues muy sensible a la importancia de nuestros posgrados, de la formación de posgrado. Creo que lo que está representado aquí hoy en esta mesa es la riqueza, la variedad de las diferentes salidas profesionales y formaciones que tenemos en psicología y de la riqueza de ámbitos aplicados en los que podemos trabajar, con lo cual creo que es una representación estupenda de todo esto. Y para las estudiantes que estáis aquí hoy, pues espero que os ayude a conocer distintos caminos profesionales, que es uno de los objetivos, y por supuesto enmarcado dentro de los actos del Día de la Mujer, ¿no? Que desde luego que los hombres igualmente pueden ejercer la profesión igual de bien, pero hoy venimos a contar cómo las mujeres la ejercemos muy bien. Así que pues muchas gracias y le doy paso a María Sotillo. Pues muchas gracias, Ana, compañera y vicedecana de posgrado de formación continua, con quien hemos organizado esta mesa. A mí me hace particular ilusión porque es la primera actividad que organizo desde la dirección del Centro de Psicología Aplicada, que llevo estando muy poquito tiempo, y me apetece mucho pues, que sea con un acto de mujeres, en la psicología aplicada. Hay aquí una nutridísima representación de perfiles profesionales que además están relacionados con títulos que se realizan y se desarrollan, unos desde hace mucho tiempo, otros más recientemente, desde la Facultad de Psicología. No están todos los títulos, pero bueno, pues en otras ocasiones posiblemente estarán. Lo hemos movido con mucha ilusión y alegría y esperanza con el estudiantado, que va a agradecer particularmente a las representantes de estudiantes que lo han movido en todos los lugares del mundo. Y bueno, pues tenemos la acogida que hay, ya está. Como se está grabando, pues también se podrá difundir, y solo quiero agradecer tanto a los directores y directoras que han entrado en contacto con vosotras para venir, que lo han hecho además en un tiempo récord, y a vosotras en particular por venir a esta que es vuestra casa, siempre la Facultad de Psicología de la Autónoma, por vuestro tiempo y particularmente por este horario que aparentemente está estupendo para el estudiantado, pero que es en España la hora de comer. Entonces, si os parece, lo que podemos hacer, porque somos muchas personas, es utilizar un poco la dinámica que comentamos por mail. Bueno, yo me siento ahí porque la espalda, en fin. Lo que podemos hacer es, yo os voy a ir un poco nombrando por un mínimo criterio. Cuento mínimamente vuestra especialización y formación y el currículum y el trabajo cotidiano, que es de lo que se trata, es decir, de vivir a través de vosotras vuestra práctica profesional diaria, cotidiana, y la formación o que habéis tenido, que estáis vinculadas a los títulos de aquí de la facultad, de cara a que se vea también y se visibilice esa formación, ¿de acuerdo? Bueno, pues la primera persona es Laura González Guerrero, del ámbito de psicología forense. Cuando tú quieras, tenéis aproximadamente cada una pues como unos 6-7 minutos, hacemos esta ronda y luego abrimos preguntas, si os parece. Gracias. Está ya preparado el micro, ¿no? ¿Me imagino? Sí. Vale, fenomenal. Bueno, pues me toca romper el hielo, ¿no? Para comenzar esta mesa redonda. Muchas gracias, María, por organizar esta mesa, por dar a conocer a aquellos que todavía no conocen todas las áreas de la psicología aplicada, pues poder conocerla un poquito más, que creo que es muy importante cuando queremos emprender nuestra trayectoria profesional, ¿verdad? Bueno, como ya ha iniciado María, mi nombre es Laura González Guerrero, yo soy doctora en psicología, psicóloga forense y general sanitaria, pero donde desarrollo mi carrera profesional es en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Madrid. Ahí es donde trabajo, de ahí vengo y de ahí me iré en un rato, porque os aseguro que tenemos muchísimo trabajo en este área. Es un área de trabajo cada vez
más conocida, más demandada, cada vez se nos solicitan nuestra actuación pericial en todas las áreas del derecho, ¿no? Hemos ido creciendo exponencialmente, tanto en áreas que se nos solicitan como en profesionales que están dentro de esta área de trabajo. Yo llevo trabajando en la Consejería de Justicia ya casi hace 20 años, ¿no? Que entré en el 2005. Y hemos ido viendo cómo se ha incrementado considerablemente el número de plazas, aunque todavía nos falta muchísima más gente para dar abasto con todo lo que nos solicitan los operadores jurídicos, principalmente los jueces y los fiscales. Nosotros trabajamos ya sea desde la administración pública como en el ámbito privado, donde también muchísimos colegas están desarrollando su trayectoria profesional como psicólogos forenses, ¿no? Desde el sector primario, desde el sector privado, trabajamos dando auxilio, ¿no? Auxiliando en las tomas de decisiones de los operadores jurídicos, ya sea en la jurisdicción civil, penal o laboral. En los que estamos dentro de la administración pública, principalmente trabajamos en las jurisdicciones civil y penal. Para los que no conocéis mucho este campo, ¿no? En el ámbito penal trabajamos en la valoración tanto de víctimas como de victimarios, en la toma de declaraciones de testigos y las valoraciones de sus testimonios, ¿no? Un área de trabajo que sin duda los jueces valoran mucho. Tened en cuenta que hay en muchas ocasiones donde esta puede ser la única prueba de cargo para una investigación judicial, la prueba psicológica pericial. Por tanto, es fundamental que todos aquellos que queréis trabajar en este ámbito os forméis adecuadamente. Es necesario, ¿no? Una formación de calidad, rigurosa, que os permita después desarrollar con solvencia y con calidad lo que se nos solicita desde el área jurídica. Además de esta trayectoria profesional que tengo directamente en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, estoy muy vinculada a la universidad, formo parte de la unidad psicojurídica del Instituto, ahora ya del Centro de Investigación en Ciencias Forenses y de la Seguridad, y desde ahí tenemos algunos programas relacionados con este campo, de los que yo soy subdirectora, como es el Máster de Psicología Forense y Penitenciaria y el experto en Neuropsicología Forense, que ha sido una gran apuesta de la universidad y donde es un campo en el que hay que formar a muchos profesionales. Es un campo todavía muy verde en nuestro país y donde cada vez más se empiezan a solicitar pericias relacionadas con este ámbito, y por eso consideramos que era fundamental poner en marcha este nuevo programa, que ha sido el primero dentro de la universidad pública que ha salido. Así que bueno, esto es un poquito... María, ¿te parece? Porque con esto de los tiempos tan acotados, yo creo como presentación y luego a vuestra disposición para todas las preguntas que queréis hacer. Gracias. Laura, muchísimas gracias. Bueno, si os parece, pasamos a Gemma Martín García, del ámbito de la psicología deportiva. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias María y Ana por invitarme a este acto. Y bueno, como ha dicho, yo me llamo Gemma Martín García. Soy alguien que me considero de la casa, ¿vale? Estudié aquí, en la UAN. Después de terminar mis estudios, pues decidí, yo soy de esas privilegiadas que ya casi el primer día que empezó psicología, muy convencida, por cierto, vi un cartel que ponía máster en psicología aplicada al deporte. Y dije, eso es lo que yo quiero hacer, ¿vale? Entonces yo pues me considero una privilegiada por poderme dedicar a este ámbito. Ahora mismo soy la responsable, ¿vale? Soy psicóloga deportiva aquí en el Centro de Psicología Aplicada al Deporte, que está en la UAN. Si queréis alguna vez subir, estoy en las instalaciones de deporte, ¿vale? Porque me parece que, bueno, es una manera también de saber cómo se relaciona la psicología y el deporte. ¿Cuál es mi trabajo diario? Pues mi trabajo diario consiste en sesiones individuales con deportistas, ¿vale? No penséis solo en el deporte de alto rendimiento, no, vienen muchos niños, ¿vale? Sobre todo traídos por sus padres, porque ven que por algo, y normalmente siempre es psicológico, no consiguen ese rendimiento o esas expectativas que tendrían dentro del deporte. Entonces aquí tenemos sesiones individuales y luego mi trabajo diario está en clubes deportivos, ¿vale? Normalmente cada día de la semana
voy a un club deportivo, ya sea de fútbol, ahora mismo llevamos de fútbol, de baloncesto, de gimnasia, y el trabajo allí pues es tanto con deportistas, igual lo que os digo, desde los 6 añitos, 4 añitos, que ya están en los clubes, trabajas con ellos, el trabajo de formación para los entrenadores, ya que muchas veces el propio psicólogo, haceros a la idea que en un club puede haber 800 jugadores, no todos están entrenando a la vez, pero en la tarde pueden pasar casi la mitad. Entonces, nuestro trabajo también principal está con la formación de los entrenadores, ¿vale? Para que dentro de esa formación, pues ellos también tienen que saber de esas variables psicológicas, ¿vale? Y luego, pues aquí hay una parte también importante en el trabajo que se hace con los deportistas, pero también con las familias de los deportistas. Quizás el trabajo que si habláis con los psicólogos deportivos puede ser menos gratificante, ya que toda familia tiene unas expectativas volcadas sobre los deportistas bastante grandes, y entonces, pues bueno, pues hay que hablar también con las familias. Tenemos muchas formaciones dentro de todos los clubes con las familias. No os digo que todos los padres son influencias negativas, porque eso no sería verdad, ¿vale? Pero con que haya en un club 5 o 6, ya tenemos trabajo suficiente ahí, ¿vale? Entonces, ¿cómo se relaciona toda la formación que yo he tenido aquí en el máster en Psicología del Deporte? Pues este máster tiene una vertiente muy aplicada, ¿vale? Las prácticas, poco a poco se han ido consiguiendo unas buenas prácticas. También he de decir que ahora actualmente soy la coordinadora de prácticas, ¿vale? Del máster en Psicología del Deporte, y bueno, pues lo que tratamos también durante el año de formación que dura el máster, empiezan las prácticas a la vez, prácticamente en noviembre y terminan en mayo, pues están en clubes deportivos para que aprendan el trabajo que se va a hacer ahí, tanto con deportistas, con entrenadores, como con las familias. Entonces, yo desde mi punto de vista, o sea, creo que soy una privilegiada. A mí me apasiona la psicología del deporte, me apasiona el deporte, y entonces, pues bueno, pues qué deciros, una rama que tiene muchísimo. Es verdad que antes había mayores dificultades, yo llevo 26 años dedicada a esto, y es verdad que antes era más raro que la gente te dijese, pues existen los psicólogos deportivos, pues no sabía que existían, y ahora ya es una rama muy conocida, y yo creo que ha contribuido en gran parte de este máster de que hay muchos psicólogos ya por toda España que han salido de aquí con esta formación. La formación pues es vital, ¿vale? Porque si no sabes, porque nosotros al final aplicamos el campo de la psicología, pero lo que lo tienes que llevar es a los deportistas. Entonces, pues yo creo que la formación es algo, igual que dirán mis compañeras, de vital importancia para empezar a actuar en un campo cuando realmente quieres dedicarte a eso. Y lo que ha dicho mi compañera Laura, a disposición después de lo que queráis preguntar. Gracias. Gemma, muchísimas gracias. María Cacho trabaja en el ámbito de la psicología de crisis y emergencias. Bueno, pues buenos días a todas y muchísimas gracias por estar a estas horas aquí. Y muchas gracias, María, por la iniciativa y por contar conmigo para esta mesa. Bueno, yo soy una enamorada de la psicología y una apasionada de la emergencia. A mí es lo que siempre me ha gustado, y al igual que Gemma, siempre tuve claro que quería hacer psicología, y no sé muy bien de dónde me vino también tener muy claro siempre que quería dedicarme a la intervención en crisis y emergencias, porque yo me licencié aquí, en esta universidad, cuando nos licenciábamos, hace unos años, poquitos. Y bueno, también por eso el estar hoy aquí, ¿no? compartiendo mesa, pues para mí es todavía más emocionante, ¿no? Porque sigo como muy vinculada al autónomo. Yo por aquel entonces, bueno, no existía nada del ámbito de la intervención en emergencias, no había ninguna asignatura de intervención en crisis, y por eso me sorprendo yo misma diciendo, no sé de dónde me viene a mí esta gana por estudiar intervención en crisis y emergencias. Pero lo tuve siempre bastante claro. Y tan claro que cuando llegó el momento de hacer las prácticas, dije, quiero hacer prácticas en emergencias. Y yo empecé a llamar a puertas para intentarlo, y todas las puertas se me cerraron, claramente.
porque esto de la intervención psicológica en emergencias era una cosa muy loca. Eso no es necesario. Todos se me cerraron y de pronto se me abrió una de investigación. Yo, que nunca en mi vida me había llamado la atención esto de la investigación, y me ofrecieron desde aquí colaborar en una investigación sobre la fatiga por compasión en los profesionales de urgencia médica de la Comunidad de Madrid. Y dije, pues para allá que voy. Y entonces me metí a hacer mis prácticas de investigación y me encantó, la verdad. Y luego de pronto un día, caminando aquí por el hall de la facultad, vi un cartel que ponía título propio de intervención psicosocial en situaciones de crisis, emergencias y catástrofes. Y dije, esto es lo mío, por supuesto, ¿no? Y por supuesto me matriculé y aquello, igual suena un poco raro decir esto, pero yo lo siento así, y es que para mí me ha cambiado a nivel personal y a nivel profesional, absolutamente, absolutamente. Porque me formé en ello y luego, y volviendo un poco a lo que comentaban las compañeras, la formación es muy importante, tanto que claro, yo formándome en el experto, bueno, en el título propio, que todavía no era mi experto, dije, joder, esto está bien, ¿no? De calmar una crisis de ansiedad y acompañar a las personas en los peores momentos de su vida, pero dije, yo cómo diferencio una crisis de ansiedad de un ataque al corazón. Dije, esto, tengo que formarme. Y entonces me empecé a formar en el ámbito sanitario, ¿sí? Me hice lo que en aquel entonces era el técnico en emergencias básico y avanzado, me empecé a montar en ambulancias, ya no me bajé de la ambulancia nunca. Luego cuando ese título lo hicieron grado medio, me saqué también el grado medio y me fui poco a poco especializando cada vez más y más en la intervención en emergencias. Desde el 2008 formé parte del equipo de respuesta inmediata en emergencias de Cruz Roja en la Comunidad de Madrid, del que fui responsable durante varios años y gracias al cual pues, he participado en muchas emergencias pequeñitas y no tan pequeñitas, porque por desgracia grandes ocurren, pero las que más ocurren son las pequeñitas, ¿no? Y unos años más tarde tuve también la oportunidad, porque yo creo que en la vida todo consiste en de pronto tener oportunidades, y tuve la oportunidad de formar parte, de participar en el primer curso que hizo Cruz Roja en el contexto, aquí en España, en el contexto nacional, pero de ámbito internacional, de intervención internacional psicosocial. Y gracias a formar parte de este curso, pues he tenido la oportunidad de salir a emergencias internacionales y bueno, ampliar ese ámbito, ¿no? De formación y de intervención. Y ahora mismo, pues eso es como lo transversal en mi vida, siempre ha sido muy transversal, y me dedico a la formación, a la gestión de equipos y a la intervención, sobre todo con equipos intervinientes, porque es un ámbito que está bastante abandonado todavía. Pero creo, de verdad, que la intervención la intervención en crisis es una intervención, yo soy psicóloga, muy psicóloga, pero un poco rara, porque esto de la clínica yo nunca me he dedicado a ella. A mí me gusta como la chicha, ¿no? El momento, la intervención, la crisis. Y realmente, para mí es una intervención, que estamos en los peores momentos de la vida de las personas. Y para mí es, yo por lo menos digo, ¿dónde hay que estar? ¿Sí? Y luego se apoya, ¿no? Con toda la intervención a largo plazo. Pero muchas veces de quienes nos olvidamos también son de quienes están ahí. De esos equipos de intervención que acompañan en los peores momentos de la vida de las personas. Entonces ahora mi intervención sobre todo se dedica a eso, a la intervención con los equipos intervinientes en contexto sobre todo nacional, pero sobre todo internacional. ¿Sí? Hacemos tanto el pre, antes de que se vayan, durante el tiempo que están ahí y luego cuando se incorporan. ¿Y qué os voy a decir? Pues para mí la formación es importante, por supuesto. Yo sigo muy vinculada a la autónoma por muchas cosas, entre ellas porque soy docente ahora del máster en intervención psicológica en crisis, emergencias y catástrofes, porque he ido evolucionando mucho, ¿no? Con mucho trabajo detrás. Y bueno, yo os invito a conocer este ámbito si no lo conocéis. A mí de verdad que, vamos, me apasiona, como lo podéis comprobar. Y bueno, es algo muy bonito, que efectivamente requiere formación, pero que luego, vamos, gratificante es también muchísimo. Es durete también, como toda la psicología, ¿no? Pero es muy bonito. Y nada más, a vuestra disposición, lo mismo para lo que necesitéis. Muchas gracias. Fenomenal, María, muchas gracias. Damos la palabra ahora a María García Obregón, que trabaja en el ámbito de la psicología de necesidades y derechos de la infancia
adolescencia? Pues gracias a todas por venir, a la organización por supuesto, por contar conmigo, que además yo me formé en la Complutense. Entonces no tengo especial vinculación, la verdad. Con lo cual, lo que sí que tengo, y me he sentido muy conectada con la compañera, yo también soy apasionada de la psicología desde BUP, que era lo que estudiábamos, ¿vale? BUP, hasta tal punto que cuando tuve que rellenar la sábana rosa de qué querías estudiar sin saber qué nota habías sacado en la antigua selectividad, yo, que siempre he sido muy osada, puse psicología complutense, psicología autónoma, ¡pum! Solo quería hacer eso y lo tenía claro. Y no tenía conexión con nadie de la familia, o sea, toda mi familia es de ciencias puras, medicina, ingeniería, o sea, supuso también ahí una ruptura de tradición familiar y todavía hace una semana le decía a mi madre, pero ¿tú te acuerdas que a mí me decís que me iba a morir de hambre? Que no iba a conseguir vivir de esto, y jo, parece que voy, ¿no? Y ojalá hubiese tenido este espacio en mi formación, porque no lo tuve nunca. En casa no tenía esta orientación, nadie me acompañó en pues, algún referente, ¿no? Familiar que te pueda ir guiando, o alguien, un conocido, una vecina, alguien, ¿no? Y en la facultad tampoco. Y yo tenía muy claro, y ahora viene la gracia, yo decía con una compañera, yo esto de la clínica en el despacho, no, esto no es lo mío. Yo quiero ser psicóloga de calle. Título que me inventé yo. Psicóloga de calle, psicóloga social. Se me quedaba corto como la parte más clínica, y en la facultad teníamos tres opciones: o hacías la rama educativa, la rama clínica o la rama del trabajo. No, yo hice la clínica porque bien, pero me faltaba. Entonces durante toda la carrera me tocó turno de mañana, me cambié al turno de tarde para poder hacer más cosas. Soy muy inquieta, entonces me apunté a voluntariados sociales en varios... no me sale, es que no quería decir palabra poblado, asentamientos. En asentamientos, con familias con problemas de adicciones. Empecé a trabajar con niños que no estaban escolarizados, de etnia gitana. A trabajar no, voluntariado. Y si es importante la formación, que la empecé a hacer en paralelo desde la facultad. La jornada que había gratuita, no tenía dinero, jornada a la que iba y algo me llevaba, algo escuchaba. El voluntariado me abrió también un montón de contactos y relaciones con gente que trabajo a día de hoy, las dos trabajando, asalariadas, de forma que acabé la carrera y también por suerte, o por esa suerte la suerte se busca, yo no creo que te caiga del cielo, no la buscas intencionadamente, pero es estar en el lugar. Pues empecé a trabajar según acabé, en el 99, y esto también se lo recordaba a mi madre, y siempre en psicología, o conectada con la rama de psicología. Como esto de la psicología de calle no existía, dije, bueno, pues a lo mejor educación social me complementa por ahí. Y ya trabajando como educadora en servicios sociales, que podías trabajar si eras psicóloga también, me hice la diplomatura entonces de psicología, de educación social. Son dos disciplinas que se complementan súper bien, y toda mi trayectoria ha estado en conexión con los servicios sociales. Me especialicé a través de un posgrado, un experto de la UNED en promoción de igualdad de oportunidades, con lo cual estar aquí hoy era como ya el lugar perfecto, ¿no? 8 de marzo, psicología, ¿qué más puedo pedir? Me especialicé en toda la parte de promoción de igualdad de oportunidades y he trabajado durante muchos años en ese área, promoción de igualdad de oportunidades y con víctimas de violencia de género. Son proyectos siempre vinculados a los servicios públicos. Por desgracia o por suerte, porque también te permitirá moverte, con gestión indirecta. O sea, yo trabajo en una empresa que se presenta a unos proyectos públicos en los que luego trabajamos personas, ¿vale? O sea, no nos paga directamente la administración. Y en la última etapa, bueno, pues la parte de promoción de violencia de género empezó a abrirse a la atención como víctimas a los peques y a las peques, con lo cual me fui vinculando más ahí, porque también cuando empecé a estudiar dije, yo con niños no. Yo no quiero ver sufrir a los niños ni a las niñas, esto me parece terrorífico, no. Bueno, pues qué cosas de la vida que poco a poco me fui yendo hacia infancia y familia, y en los últimos años he estado trabajando en un centro de atención a la infancia del Ayuntamiento de Madrid,
que trabajábamos con todo lo que es, bueno, trabajan, yo ya no, pero ellos siguen, población infantil que está en riesgo o en desamparo. Ahí atendíamos pues todo lo que es la valoración de capacidades parentales, declaraciones de riesgo con Comunidad de Madrid, propuesta de medidas de tutela en los peores casos, para que retornen a casa cuanto antes, que es el objetivo. Y ahora sigo en un proyecto de familia e infancia en un municipio, en Las Rozas, donde hay 5 psicólogas, que las he contado hoy, y 2 abogadas, dando atención a esas niñas y esos niños pues que están en diferentes situaciones de riesgo, ¿no? Y donde sus derechos se están viendo, si no quebrantados, vulnerados o al límite de hacerse. Pues muchas veces son situaciones de separaciones de sus progenitores donde se olvidan de sus hijos y de sus hijas, solo se vuelven pues armamento bélico entre ellos. Peques que están sufriendo la violencia de género que existe hacia su madre, porque a veces no es de su padre, es de una segunda pareja o otras circunstancias. Chicos y chicas, familias de chicos y chicas que están en riesgo o conflicto. Y ahora sí, ya después de pues 25 años creo que me licencié, ahora ya sí que lo he complementado, ahora ya he entendido el sentido de la clínica también, ¿vale? Y lo hago en paralelo. Es verdad que me centro en familia y infancia, en lo público, o sea, más en el área pública de intervención social desde los servicios sociales, y en la privada pues también, ¿no? Al final todo te lleva a lo mismo. La formación imprescindible, continua. Si hay algo que me apasiona de estar en conexión con el área social, es que te exige una formación global en un montón de cosas, ¿no? Te traen situaciones cada día diferentes a nivel legal, a nivel sanitario, a nivel jurídico, con lo cual te exige estar continuamente formándote, y a mí eso es lo que más me motiva cada día, de venga, y ahora esto, y ahora esto, y ahora esta familia que de repente a este niño le pasa una dificultad de salud física que desconoces y te la tienes que empapar para entender todas las... Con lo cual la formación es continua. Vamos, de hecho ahora tengo en mi cabeza estudiar otra especialización y estoy ahí mirando toda la perinatal, que me parece súper interesante y que cerraría un poco toda esa atención a protección de derechos de infancia desde el principio, ¿no? Con lo cual animaros a formaros continuamente. Creo que todas seguiremos a diario y a aprovechar estos recursos que aquí parece que sí que se tienen, no sé, en la Complu ahora, hace 25 años no, para tener esa orientación y ese asesoramiento tan cercano y tan próximo, ¿no? Como puede ser este espacio. Y luego todo lo que me queráis preguntar, pues abierta. Fenomenal. Muchísimas gracias, Nuria. Le doy la palabra ahora a Laura Novales, que trabaja en el ámbito de psicología e intervenciones asistidas con animales. Hola, bueno, ¿qué tal estáis todos? Espero que bien. Lo primero que quiero agradecer es estar aquí, porque para mí es muy emocionante, porque hace no mucho yo estaba sentada donde estáis sentados vosotros y ahora estoy aquí puesta y estoy como de madre mía. Yo, un poco como las compañeras, cuando inicié mi formación tenía claro que quería hacer psicología. Me pasó un poco lo mismo que te pasó a ti. Yo puse psicología en la Autónoma, psicología en la Complutense y acabé aquí. En las dos opciones que puse, no puse nada más. Lo que a mí me sucedió es que a lo largo de la carrera yo iba diciendo, no sé dónde me veo, no sé qué es lo que quiero hacer, todo me gusta, todo me interesa, con todo conecto, pero no terminaba en el perfil de clínica, en un despacho, no me terminaba de ver tampoco. Y un buen día me apareció intervención asistida con animales, etología aplicada, y dije yo, ostras, como apasionada de la equitación, la posibilidad de unificar una de mis pasiones, que era la psicología, y otra que era la equitación, dije, vamos, de cabeza y lo que sea necesario. Y bueno, ya entré allí, hice el máster, luego estoy ahora mismo pues dirigiendo ECURA, que es una asociación de intervención asistida con animales. Tengo un equipo multidisciplinar, de que estoy muy orgullosa, que trabajo con una pedagoga y una terapeuta ocupacional, y además eso es a nivel interno, pero además a nivel externo trabajo con psiquiatras, psicólogos clínicos, fisioterapeutas, orientadores escolares,
bueno, trabajo con un montón de gente diferente que muchas veces acuden a mí diciendo, mira, tengo este caso, esta casuística, y veo que esta intervención le podría venirle muy, muy bien. Y entonces yo lo que hago es traducir lo que ellos quieren hacer, lo que ellos quieren conseguir, a unas actividades dirigidas con un caballo, y usando el caballo como una herramienta para avanzar en objetivos que a lo mejor se han quedado bloqueados, se han quedado un poco que no saben muy bien cómo arrancar. Y eso es un poquito. Gestionamos muchísimos proyectos, muchos proyectos que son nuestros propios. El primer proyecto que yo elaboré, gestioné y lideré, es un proyecto que estaba destinado al cuidado de cuidadores, sobre todo en padres, madres y tutores de menores con un diagnóstico crónico. Cuando venía la gente, venían los niños, hacían la terapia con el terapeuta, y yo muchas veces veía que los padres se acercaban a ti y se ponían a contar, empezaban a hablarte de los problemas que tenían, de las necesidades que tenían, de que cómo no se cubrían, muchas veces una serie de problemas que no eran capaces de abordar. Entonces dije, ostras, aquí hay un agujero muy grande que nos está cubriendo y que es súper necesario. Y entonces nada, y diseñé un proyecto y un poco con colaboración de mi equipo, diseñamos un proyecto un poco enfocado a eso. Y desde ahí ya vamos, hemos ido intentando trabajar con todo lo que hemos ido encontrando. Hemos trabajado con menores diagnosticados de cáncer y sus familias, hemos hecho actividades de la Asociación Conciencia contra el Cáncer, hemos trabajado con víctimas de violencia de género, tanto mujeres como niños, haciendo actividades puntuales. Nuestro grueso de intervención es la diversidad funcional, es lo que más nos encontramos, tanto a nivel grupos de asociaciones que vienen, grupos de centros de día también, y luego también muchísimos particulares que vienen derivados de otros profesionales. Trabajamos también con muchos coles a nivel educativo que necesitan apoyos en casos concretos de niños que tienen problemas con lectoescritura, con un montón de cosas. Entonces, claro, como nosotros contamos con el caballo, que bueno, pues nosotros hacen un 50%, pero con el caballo hace lo que sea necesario. Tú le subes encima del caballo y es, venga, matemáticas, y niño, matemáticas, lo que tú me pidas, lo que sea, me da igual lo que me pidas. Entonces, claro, ahí tenemos ese punto de motivación que vienen muchos los profesionales buscándonos en ese apoyo. Porque además estamos fuera de un aula, entonces, claro, yo dije, no quiero estar en el despacho, y me fue una épica. Luego, por otro lado, tenemos también la parte de la preparación, de la selección, del cuidado del caballo. Yo hablo de caballos porque hago intervención asistida con caballos, es donde yo estoy metida. Pero bueno, gente que hace intervención asistida, profesionales que hacen intervención asistida con perros. Hace no mucho descubrí que en Badajoz se está haciendo hay un grupito que está haciendo intervención asistida con animales exóticos. Entonces, claro, intervención asistida con animales. Allí, hasta a nivel etológico, cuando tú conoces al animal con el que quieres trabajar, tú tienes la formación para poder hacer la intervención con esas personas, porque ahí tienes esa doble juego. Por un lado, tienes que conocer el animal con el que estás trabajando, por otro lado, tienes que conocer qué es lo que estás trabajando, con qué grupo estás trabajando, qué quieres intervenir, en qué quieres intervenir. Una vez se fusionan esas dos cosas, salen cosas muy interesantes y cosas muy bonitas. ¿Y qué más os puedo decir? Madre mía, qué presión. Y eso, salen cosas muy interesantes, muy bonitas. Entonces, claro, ahí es donde iba. Por eso es tan importante la formación. También os reto, porque a la hora, cuando gestiono distintos proyectos, que hemos hecho muchos, me cuesta horrores encontrar profesionales formados a nivel sociosanitario, y en intervenciones asistidas con animales ya no te cuento, porque muchas veces tú dices, este proyecto, echas currículum, sacas el proyecto adelante, mueves a nivel laboral y te encuentras que te llegan abogados, periodistas. He hecho un curso de intervención asistida con animales. Y dices, no, pero es que necesitamos una formación sociosanitaria para poder trabajar en esto. Entonces me encuentro mucha gente formada a nivel, tengo un curso, o he encontrado a veces en ocasiones monitor de equinoterapia. Y yo, ¿cómo que monitor de equinoterapia? ¿Qué es eso? ¿Qué figura es esa? ¿Me puedes explicar en qué consiste? Y por otro lado me he encontrado muchos psicólogos, pedagogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales que no están formados en intervención asistida con animales y quieren hacer intervención asistida con animales.
Y por eso mismo yo os reto. Estoy pensando que estoy haciendo una inversión a futuro, en plan, por favor. Necesitamos gente. Y no es un único problema, porque cuando nos hemos reunido a nivel de asociaciones e intervenciones con animales, el feedback generalizado que nos hemos encontrado es no encontramos profesionales formados en estos campos. Y un poco así, a nivel día a día, ¿en qué consiste mi trabajo? El tema del caballo, el cuidado, el traducir esas actividades, esos objetivos que se quieren cumplir. Gestión de proyectos a currón hago. Tengo una formación específica para la gestión, elaboración y proyectos sociales, porque noté que me faltaba esa parte y ahí me metí para ver un poco, porque claro, gestionar un proyecto es una cosa enorme, claro, no solamente a nivel presupuestario, sino a nivel todo lo posible. Y un poco eso, ya creo que me estoy yendo un poco de tiempo, pero yo es que me podía tirar toda la tarde hablando de esto, no os dejaba salir. Y nada, quedo a vuestra disposición para todas las preguntas que necesitéis, todas las cosas que queráis, a nivel formación, a nivel dudas, a nivel todo. Aquí estoy, más que encantada. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Laura. Doy la palabra ahora a Patricia Gutiérrez, que trabaja en el ámbito de psicología de la sexualidad. Pues encantada, María, Ana, gracias por este espacio. Está en mi casa, ¿no? Como muchas de nosotras. Yo soy también de las licenciadas, ¿no? De las especialistas, la de luego el máster general sanitario, la de una especialización, pero voy a empezar por el principio, porque yo creo que cuando uno hace un recorrido histórico, y creo que esto también es muy importante aprenderlo, la especialización no cesa, ¿no? Tenemos una profesión, afortunadamente, que constantemente tenemos que seguir formándonos. Y esto es algo que es un beneficio continuo para nosotras, desde luego las profesionales, pero el beneficio directo es para nuestros pacientes, para los colectivos con los que trabajamos, para las familias, para el ámbito de la pareja, de la sexualidad. Da igual la tipología, ¿no? de población con la que trabajemos, al final nos exigen seguir formándonos. Remontando en ese histórico, ¿no? Y en esa especialización, yo entro en psicología, hago un poco a la inversa. Empiezo a trabajar en el año 97 en una residencia con menores en riesgo, tutelados por la Comunidad de Madrid. Me dan recién llegada el grupo de adolescentes con consumo de todo tipo, con unas situaciones de mucha vulnerabilidad, y empiezo a plantearme que me falta mucho conocimiento para entender cuáles son los procesos internos que le pasa a mis niñas, ¿no? a mis chavalas, cómo acompañarlas a ese proceso de maduración, ¿no? y de reconstrucción, reprocesar la parte traumática de sus vidas. Y en el 2000 empiezo psicología, 2005, aquí en la Autónoma. Yo también tenía muy claro que esta era, ¿no? Tenía referencias, y cuando uno empieza a estudiar ya trabajando y con una carga muy alta, elige muy bien el sitio, y creo que no me confundí, ¿no? Empecé aquí y empecé a estudiar la carrera y a encontrar respuestas que me llevaba a mi trabajo. Entonces, con muy poco tiempo, ¿no? para bajar a la cafetería, y con muy poco tiempo para vivir el césped, que nunca lo pisé, digo, después de muchos años dije un día, voy a sentarme en el césped yo de la Autónoma, a ver qué se siente. Pues cuando ya empecé a trabajar aquí, porque en el 2004 empiezo a trabajar en lo que era el título de especialización de psicología clínica, ¿no? Ana me asiente porque de ahí nos conocemos, son ya muchos años. Empiezo a trabajar aquí, hago la especialización también, y en el 2004, en esta parte de emprendimiento, dices, bueno, Patricia, te has saltado, ¿no? ¿Dejas entonces de trabajar con menores en riesgo? Sí. Nadie lo entendía, ¿no? Después de sacarte una oposición, después de tener una plaza, pero ¿cómo haces eso? Digo, bueno, pues porque la vida es así, ¿no? Hay que seguir avanzando. Empiezo a trabajar aquí, empiezo a seguir formándome, ¿no? como clínica, y en el 2009 monto en esta parte de emprendimiento, junto con una socia,
En un centro de psicología empezamos 2, después de 15 años somos 22 mujeres, hay un sesgo positivo hacia la mujer claramente. Los asistentes, chicos, no mandéis el currículum, podéis, pero siempre respondemos muy educadamente, gracias, lo tendremos en cuenta, pero somos todas mujeres. ¿Por qué hemos llegado a 22? Porque somos un equipo multidisciplinar. La mirada de crecimiento del centro era poder acompañar a nuestros pacientes en todas sus necesidades, con muchas miradas mirando hacia la misma persona, a pesar de que evidentemente, como decían las compañeras, en el ámbito clínico al final cierras la puerta del despacho y estás con tu paciente, pero nosotras, nuestra metodología o la formulación clínica que tenemos es mirar al paciente de manera transversal y llevar los casos a supervisión e intentar entender todas las partes. Por lo tanto, en el centro tenemos desde psicólogas, por supuesto, generales sanitarias especializadas en infanto-juvenil, en trastornos de la conducta alimentaria, en adicciones, en sectas, en sexualidad y pareja. Tenemos 3 perfiles, además que han salido también de esta casa y de esta especialización. Tenemos psiquiatría, neuropediatría, logopedia, psicología educativa, pedagogía, de todo. Y no es casual que tengamos esa mirada transversal, porque necesitamos llegar a nuestros consultantes, a nuestros pacientes de una manera integral. Necesitamos hacer intervenciones que no sean aisladas para que puedan tener no solamente un buen pronóstico a nivel clínico, sino que puedan tener el mayor impacto posible de bienestar en el medio largo plazo, que este es uno de los miedos que siempre tenemos los clínicos, que es qué sucede cuando damos el alta, hacemos un seguimiento. En nuestro caso, nuestro seguimiento es muy largo en el tiempo, porque necesitamos asegurarnos que lo trabajado hay una generalización a sus contextos de interacción y dónde viven, ¿no? Y si han sabido adquirir los recursos, las competencias y las capacidades, pero precisamente tener esa estructura en intervención lo que nos permite es poder intervenir de una manera mucho más integrativa. En esta parte de emprendimiento, en esta parte de crecimiento y de especialización, uno va pasando por determinados momentos y por determinadas etapas, y empecé trabajando con menores, con familias, parejas, población adulta. Curiosamente, cuando fui madre dejé de ver población infantil, y bueno, la curiosidad no está en curiosidad, no es que de repente los niños no me atraigan, sino que como ejerzo el rol de madre activo, pues es por las tardes. Entonces voy a buscar a mis niños al cole y la población infantil se ve de tarde. Por lo tanto, empecé ahí a dejar de ver población infantil por eso. Ahora, recientemente, en esta parte de emprendimiento y de seguir creciendo, he montado otro proyecto. Dices, Patricia, ¿pero qué haces con tu vida? Pues sí, que se llama Familiando, y es un proyecto de impacto social, donde el objetivo es transformar personas para transformar sociedades a través de la elección, de la identificación y la construcción de valores, y entendiendo valores desde una manera muy transversal, muy transcultural, y esa es, ¿no?, una formulación metodológica. Todo está recogido, que he tenido la osadía, ¿no?, y la suerte de editar con Octaedro un libro, Descubre tus valores se llama, y ahí estoy ahora, en esa parte de emprendimiento. Nunca me he ido de esta casa, siempre he estado vinculada, y de hecho desde el año 2000 soy profesora asociada aquí del departamento de personalidad, ¿no?, y de biología. ¿Por qué? Porque la docencia es constante, ¿no? Aprendemos de nuestros pacientes. Siempre hablamos aquí, ¿no? Tenemos muchos debates con muchos compañeros del departamento de cómo hacer transferencia del conocimiento, ¿no?, de cómo pasar de la parte más teórica a la parte más de intervención, más
quizá la que pueda ser proteccionista para nuestros pacientes. Así que ese es un poco el equilibrio, ¿no?, entre la docencia aquí en esta casa y en otras universidades que tengo la suerte de que cuentan conmigo y de colaborar de una manera más puntual, y esa parte de intervención. Este es el equilibrio, pero se llega a este equilibrio siempre con especialización, avanzando en la carrera profesional. Uno no tiene por qué tener una línea recta, pero sí es muy importante que en aquellas paradas que vayamos teniendo a nivel profesional la formación esté de la mano. Y afortunadamente, y aquí ya barro para casa porque es que me ensancha el alma, aquí en la Facultad de Psicología, en la Autónoma, tenemos grandes especializaciones. Entonces os invito, ¿no?, a que terminéis vuestro grado y a que deis el siguiente paso y os hagáis especialistas, expertos en una temática. No quiere decir que esa sea la que os acompañe el resto de vuestra trayectoria profesional, pero empezar desde ahí, desde la base, ¿no?, desde la confianza. Un profesional con confianza y seguridad interna es un profesional que acompaña bien al colectivo y a las personas con las que trabaja. Así que os invito a seguir formaros siempre, como yo creo que es el sentir, ¿no?, que podéis captar de la mesa, de las que estamos aquí, que estamos en ese continuo crecimiento. Y yo por mí, luego si tenéis preguntas, dudas, aclaraciones, encantada. Fenomenal, Patricia, muchísimas gracias. Damos la palabra ahora a la compañera Luisa Hernando, que trabaja en el ámbito de intervención de psicología infantil y de la adolescencia. Bueno, pues nada, como vosotras, muchas gracias por haberme invitado hoy. Y bueno, yo os voy a comentar un poco todo ese ámbito infanto-juvenil y las áreas por las que tiene tanta importancia formarse de manera específica. El ámbito infanto-juvenil al final abarca muchísimas áreas. Vais a trabajar con niños, vais a trabajar con adolescentes, lo cual ya supone una diferencia. Lógicamente no va a ser lo mismo trabajar con un niño de 7 años que con un chaval de 15 o 16. Vais a trabajar con las familias, lo cual también es importante, saber interpretar qué padre hay ahí delante, qué problemática puede haber dentro de la familia, es fundamental. Y vais a trabajar con los centros escolares, porque va al final muy vinculado una cosa con la otra. Con lo cual toda el área infanto-juvenil requiere una formación muy específica que va aumentando a lo largo del tiempo. Todo lo que sería la formación del título en infanto-juvenil son las bases para que luego, una vez que empecéis a trabajar ahí, podéis ir viendo desde qué áreas os queréis mover, porque tenéis presente que dentro de la clínica, nosotros en la consulta vemos a niños desde dificultades de aprendizaje que se han empezado a mezclar, lógicamente, en muchos casos con dificultades emocionales importantes o sencillamente dificultades emocionales, que además cada vez van siendo más diversas, más potentes, se están mezclando muchísimas dificultades que tal vez hace unos años no estaban, pues porque el avance de las tecnologías, distintos desarrollos lo han introducido dentro de nuestra sociedad y por lo tanto también son dificultades con las que nos encontramos. Entonces, cuando yo trabajo dentro de la consulta y voy viendo los profesionales que necesito, esta base primaria debería de estar, porque muchísimas veces, o hace un tiempo, te encontrabas mucho pues, con gente que, bueno, terminó la carrera, hago un máster más genérico y comienza a trabajar. Y parece que como que la parte más fácil a trabajar muchas veces es la infanto-juvenil, también porque tiene mucha demanda, ¿no? Tú eres padre, te preocupas muchísimo por tu hijo, tal vez contigo te planteas mucho si te vas a gastar dinero en ti, pero no te lo vas a plantear tanto si hay una problemática. Con lo cual hay mucho volumen de trabajo y empezábamos ahí. Claro, pero ¿cómo me enfrento a esos niños? Al final esto no es un juego, no es me bajo 2 fichas y hago esto, no es, bueno, vamos a hablar de esto, ¿qué te pasa? Bueno, voy a hablar con ese profesor. Es un trabajo muy, muy especializado. Entonces, creo que en este ámbito, que es súper bonito a la hora de trabajar, es muy importante tener las bases y a partir de ahí ir decidiendo cuáles son las áreas de trabajo que más os pueden gustar, porque la infanto-juvenil va a tener mucha práctica distinta. Yo me puedo especializar mucho más en áreas de atención temprana, me puedo especializar más dentro, luego, bueno, pues de familia, más sistémica, me puedo especializar más en trastornos pues, depresivos, conductas autolíticas, me puedo especializar en adicciones. Pero la base del infanto-juvenil es la fundamental a la hora de entrar a trabajar con ese ámbito. Entonces ahí sí que voy un poco pues, con lo que mis compañeras han estado contando, que la formación en nuestra profesión no acaba nunca.
estamos constantemente viendo cosas. Porque si te paras de formar, al final hay muchas cosas en las que te vas a quedar atrás, no vas a saber cuáles son las nuevas áreas que nos están dando aportes, estudios e información. Nosotros, por ejemplo, dentro de la consulta, yo también hace 10 años decidimos abrir un centro, también con una compañera, ella desde el área de pedagogía, yo desde el área de psicología. Y a día de hoy lo mismo. ¿Qué es lo que vamos teniendo? Pues desde luego gente en infanto-juvenil, pero también luego con el resto de especialidades, ¿no? Tenemos que contar con neuropsicología porque es fundamental para el desarrollo de todas estas áreas, tenemos que contar con sistémicos, pero todos ellos siempre desde una base de formación. Porque es una población muy compleja. Siempre pensamos que a veces trabajar con los niños o con los adolescentes, o por lo menos lo que yo me he encontrado es que bueno, pues es un área muy bonita, mucho más fácil y creo que no. Estás trabajando con niños que muchas veces llegar a ellos y entender lo que les pasa es muy difícil. Os vais a enfrentar además a situaciones muy duras donde vais a tener que hacer tomas de decisiones muy complejas, con lo cual tienes que contar con un equipo multidisciplinar para saber hacia dónde vas y qué toma de decisiones tienes que hacer. Y desde luego trabajar con esas familias, que además tienes que contener las expectativas, porque muchas veces tienes familias que te vienen con la idea de, bueno, esto no es nada, ¿en cuántas sesiones? ¿En 5? ¿Tengo niños solucionados? Y dices, bueno, va a ser que no. O contar con familias que te lo traen para que tú soluciones y dices, a ver, que yo le voy a ver 1 hora a la semana, escúchame, vente conmigo, que es que tú esto lo tienes que solucionar y tienes que hacer cosas, ¿no? Y saber irte enfrentando poco a poco con esa situación y dirigir a esos padres, las expectativas, los peques, los coles, que además tener presente que al final son profesionales que están sobresaturados, entonces también tienes que hacer un poco de apoyo para decirle, oye, vamos a hacer esto en aula, vamos a no sé qué, Entonces es lo que os digo, es un trabajo muy complejo, muy bonito, pero que requiere de una formación desde la base, que todo lo que es el área de formación infanto-juvenil y de máster para mí me parece fundamental. Y luego las formaciones secundarias que ya iréis viendo hacia qué área os gustaría especializaros más, ¿no? Yo un poco dentro de la psicología, es verdad que a mí tal vez no me pasó tanto, yo era más de quiero ser médico, no pasó, y terminé en psicología, cosa en la que sí que estoy tremendamente agradecida porque la parte de ayuda y de apoyo de nuestra profesión es algo fundamental en todo ámbito. Con lo cual es muy bonito todo el trabajo que tú vas viendo que puedes hacer y cómo puedes mejorar sustancialmente la vida de familias enteras y de niños y de adolescentes. Y luego, poco a poco, esa formación me pasó lo mismo. Yo quería adultos y terminé en infanto-juvenil. Al final vas cambiando un poquito según lo que vas viendo. Por eso... Uy. Eso porque son las dos. ¿Alguien puede darle luz por favor? Las tres. Entonces, pues bueno, un poquito ahí os lo dejo, esta zona de mis recomendaciones. De luego que si os gusta ese ámbito y creéis que la infancia y la adolescencia os gusta, por favor, formaos desde la base, porque al final la carrera nos da mucho, el máster general nos da, pero necesitamos formaciones específicas porque si no nos estamos quedando cojos. Y cuando te metes dentro de un aula, de una sesión, por mucho que tus compañeros te puedan apoyar, es fundamental que tú tengas unas herramientas básicas que os las van a dar estas formaciones. Cualquier cosa, me preguntáis. Fenomenal, Luisa, muchas gracias. Bueno, abrimos, ¿os parece, un turno de preguntas de las personas asistentes? Fenomenal. Espera, creo que tenemos que dar tu micrófono porque si no, no queda grabado en el vídeo. Entonces, ¿os apañáis con uno para la mesa? Sí. Yo lo que quería preguntar es, nos queda un poco claro como estudiantes que al general sanitario sí que tienes la opción de oposición para la pública y la privada tienes que hacer máster, pero en el resto de ámbitos, más allá del máster o de un título propio, ¿qué haces? ¿También hay que hacer oposición o no? Para la pública, quiero decir, para privada o no. Más allá de eso no hay que hacer nada. Me lanzo yo, pero porque estoy en el medio. En el medio de la mesa. No, en el medio de esa situación que describes.
sea, hay una opción que es el empleo público con oposición o tal, y el privado, pues puedes abrir tu centro o colaborar con un centro o demás. En mi caso, que he empezado en lo privado puro en clínica hace menos tiempo, pero toda mi trayectoria profesional ha sido en instituciones públicas, pero a través de empresa privada, que te piden un currículum y una experiencia. Entonces, claro, más allá del máster, ¿no? O que además las que al principio cuando salieron los másteres, yo me acuerdo que eran los másteres del universo, porque era como tenías que hacerlo, eran carísimos, no estaba en nuestro inicio de la formación cuando empezábamos a estudiar, esto no se hacía y de pronto era obligatorio, o en clínica acabamos nuestra formación y de pronto había que especializarse o acreditar por experiencia o hacerte el posgrado, ¿no? Entonces, o no sé cómo se llama ahora, la verdad. Entonces no es obligatorio, tienes esa vía intermedia. Yo trabajo para ayuntamientos. Hoy estaba en Las Rozas, mañana iré a Madrid, pasado, quién sabe. Pero claro, el currículum, y hay muchas formaciones. O sea, es verdad que quizá estas dan como la base sólida, ¿no? Pero luego es que hay que estar como a la que salta. No sé si tenéis esa sensación, ¿no? Con tu foco de interés, buscar dónde te puedes ir formando y no infravalorar ningún espacio, porque unas jornadas, que a lo mejor son 4 horitas, pero te ponen en contacto con alguien que cuenta una experiencia súper interesante, tú te quedas el dato y luego por ahí investigas que esa persona además da no sé qué. O sea, yo diría casi que es como la base, ¿no? Y luego un continuo de ir sumando más especialización. Claro, es que claro, la base es la general sanitaria y ahí solo tenemos, claro. Pero a partir de ahí, por ejemplo, el de emergencias o el de forense, siempre he pensado, bueno, pues después del máster supongo que habrá que hacer una posición porque trabajas para el Estado en sí, ¿no? Pero depende mucho de... No, vale. Depende mucho del recurso en el que quieras trabajar. Es decir, por ejemplo, en emergencias, SAMU, desde el Ayuntamiento de Madrid, sí que es necesario realizar oposición, pero SUMA, por ejemplo, no. Entonces, depende mucho de la institución en la que estés interesada, posiblemente necesites opositar o no. Y además es lo que decía Nuria, perdona, que hay muchos proyectos que son públicos, pero de gestión privada. Vale. Sí. Entonces yo ahí lo que te diría es investiga, ¿vale? Porque depende mucho. Sí, es cierto pues que la realidad ahora mismo, desde hace unos años, es que la base es el general sanitario. Claro, es que eso lo tenía claro. Esa es la base, que es lo que has dicho. Claro, ¿no? Es decir, yo sé que la base es el general sanitario, y es cierto, ¿no? En algunos ámbitos, en otros no. Por ejemplo, para otros no, la claro. certificación de intervención social que salió hace relativamente, o sea, en el colegio, ¿no? De Psicología de Madrid, te puedes acreditar como como sanitaria si has hecho el máster o si te has hubo un plazo abierto de acreditación por experiencia y formación acumulada, y hay una acreditación ahora que es en intervención social, psicología especializada en intervención social, y para acreditarte con eso, el sanitario no puntúa. El sanitario es si te vas a ir a según qué ramas, pero hay muchas ramas de psicología. Imagínate que vas a la rama de recursos humanos o educación o intervención social. Una cosa es que te pueda ayudar. Para mí en mi caso es importante, pero fíjate que la acreditación en intervención social no requiere el sanitario. Te requiere otras formaciones, pues dentro de eso te puedes especializar en violencia de género, en menores, en personas de origen extranjero y no sé, creo que son 4. No aparece el sanitario, te aparecen otras, pues que te hayas formado en menores en riesgo, que te hayas formado en violencia de género. Incluso añadiendo a lo que tú estás diciendo, el máster de intervención psicosocial y comunitaria oficial, claro, que está también aquí en otro. Bueno, y también por alusiones, como comentas, el área forense, ¿verdad? Pues igual, dependiendo de dónde te quieras dirigir, pero yo creo que estamos coincidiendo en lo mismo. Hay distintos recursos públicos y privados. Por ejemplo, ni siquiera es necesaria la base de la psicología general sanitaria, dependiendo del área. Mira, las oposiciones, por ejemplo, al Ministerio de Justicia no se pide nada más que el grado, y es verdad que desde
en las últimas convocatorias es grado más máster, ¿vale? Para homologarlo al sistema educativo que tenemos ahora mismo con los nuevos planes de estudio. Es grado más máster, pero no es el máster general sanitario. Para las oposiciones, que no hemos hablado de ellas también, el tema de las instituciones penitenciarias, las oposiciones a instituciones penitenciarias que están muy reguladas y que hay un temario claramente definido, ¿no? Y que salen regularmente. El único requisito es tener el grado en psicología y a partir de ahí prepararte la oposición, ¿no? Para las oposiciones que tenemos para justicia, para la administración de justicia, que no, en comunidades autónomas que no pertenecen al Ministerio de Justicia, para decirlo de alguna forma, como puede ser la Comunidad de Madrid. En ningún momento se ha pedido el máster general sanitario, se está pidiendo el grado, nada más. Y bueno, ni siquiera tenemos ahora mismo una oposición específica para justicia. Es psicología general y luego puedes ir a parar a cualquiera de estos destinos dentro de la administración pública. Estamos peleando para que no sea así, pero de momento es así. Y ahí lo importante, en lo que hemos coincidido todos, es que seamos responsables en adquirir una formación rigurosa para después poder ejercer con solvencia el trabajo que tengamos que encarar dependiendo del dispositivo o del rol que tengamos que ejercer, ¿no? Yo no me he extendido mucho, que tenemos muy poquito tiempo y esa es la primera y no, pero imaginaros, ¿no? En el área forense, obviamente, nuestros informes periciales no son vinculantes para el juez. Los jueces pueden llegar a una conclusión absolutamente distinta a lo que el perito diga. Perito privado o público, que podemos ejercer desde como peritos oficiales o como peritos en el ámbito privado, ¿no? El juez no tiene la obligación de hacer caso a nuestros informes, pero tenemos mucho peso. Al final el juez tiene que argumentar si dice algo contrario por qué no está de acuerdo con nuestras conclusiones. Entonces, ser capaces de hacer esas conclusiones psicolegales requiere una formación importantísima previa antes de podernos hacer estas cuestiones en el ámbito civil o penal con las repercusiones que tienen, ¿no? Para víctimas, victimarios, familias en conflictos, ¿no? Y esto creo que es la tónica común independientemente del área de trabajo. A veces no tenemos por qué estar tan seguros como algunas de mis compañeras que están muy seguros de lo que querían hacer desde el primer momento. A veces vamos descubriendo muchas cosas, como también comentaba una compañera, a partir de nuestro trabajo. Yo quería ser piloto, quería ser militar, ¿no? Acabé siendo psicóloga forense y agradecidísima porque es una profesión en la que desde luego es la aplicación absoluta de toda la investigación en psicología, de todos los conocimientos en investigación en psicología, en evaluación psicológica, pero eso a veces se descubre, ¿no? No tienes una idea definida desde el principio, empiezas a trabajar en un área, después puede ser que saltes a otra área porque descubres, pero siempre formación. Y tenemos la suerte de que la psicología cada vez tiene un reconocimiento mayor, y hay muchas áreas a las que accederemos a través de una oposición, ¿no? Para ayuntamientos, para instituciones públicas de distinta índole, pero a nivel privado, ya sea para el ejercicio privado puramente o a través de asociaciones, como también se está comentando, o organizaciones, tenemos ahí mucho campo. No siempre, por tanto, necesitamos la oposición, no siempre, por tanto, vamos a necesitar ese máster en Psicología General Sanitario, depende dónde vayamos a dirigirnos. Así que esto también es importante estudiarlo y mirarlo bien. Gracias. ¿Más preguntas? Que, bueno, hablabais de la formación continuada y me preguntar un poco también hasta qué punto esa formación es algo formal a través de cursos, ya sea en una universidad o no sé si es algo que se adquiere a través de la práctica, no sé, saliendo un poco de la zona de confort donde se trabaja, o son cursos que tú pagas para demostrar que has adquirido ese conocimiento. Yo aquí, si me permitís, me lanzo, porque este es un debate continuo, ¿no? que tenemos en mi centro con el equipo. Las formaciones regladas son estupendas porque yo creo que se ha quedado ya claro que son la base, pero muchas veces las formaciones no tenemos que acreditar
el título, ¿no? Pagar por ella. Yo invito mucho al alumnado que viene al centro a hacer las prácticas, ¿no? O que me piden, o psicólogos fuera de mi propia organización, ¿no? Que me piden supervisión de sus casos, les invito a que participen de manera activa, por ejemplo, en congresos. Apuntarte a una jornada de un congreso que te interese, más especializado o más general, y estar 3 días yendo de una sala a otra, escuchando ponencias profesionales, investigaciones, datos, pues es verdad que ese congreso, esa asistencia al congreso, no te está dando un título final, pero a ti te va a enriquecer mucho como profesional o como futuro profesional, porque a lo mejor todavía no estás en la práctica, pero de repente vas a un congreso infanto-juvenil o de adicciones, o un congreso más psicosocial o comunitario, o más en el ámbito de la clínica, sanitario, y estás 2 días, 3 días, 4 días en una formación continua, es una inmersión que yo siempre animo a ir. Y es verdad que al alumnado ¿no? Quizá los profesores pecamos de no abriros esas ventanas, ¿no? Esas pequeñas ventanitas, pero aprovecho este espacio para ponerlo, ¿no? Para decir, oye, yo puedo asistir a un congreso, vosotros ya podéis asistir a congresos. No hace falta tener un gran ¿no? expertise o conocimiento. A lo mejor lo que estás escuchando sobre el diagnóstico no sabes ni lo que es, porque es que todavía no has llegado ahí. Imagínate que estás en primero, en segundo de grado, y no sabes de qué te está hablando. Pero si se enciende una lucecita en tu cabeza y de repente hay una temática que te gusta y empiezas a leer, empiezas a formarte, tenemos muchísimos recursos que bueno, hay que tener criterio, ¿no? Para saber qué es bueno y qué es malo, ¿no? Tenemos también exceso de recursos, pero quizá esa es una muy buena vía. Evidentemente no te van a dar una titulación, bueno, por asistir a un congreso sí te dan una acreditación, ¿no? Pero no tiene peso, no tiene una solvencia grande, pero sí para ti y sí para enfrentarte de cara a una entrevista. Cuando te pongan un caso clínico en el ámbito en el que yo trabajo, ¿no? Con las compañeras, pero ¿cómo hago yo las entrevistas en mi espacio? Claro, hay un filtro por currículum, lógicamente hay una parte de entrevista, pero es que en una segunda vuelta tienes que resolver. Tengo que ver qué recursos tienes, ¿no? Cuál es tu mirada, cuál es la experiencia con la que traes. Por lo tanto, ahí lo vas a demostrar. Yo os invito a que tengáis estos espacios. Decía la compañera, también jornadas. El COP tiene muchísimas jornadas, algunas son abiertas para estudiantes de psicología, otras veces no, son para gente que ya está ejerciendo, porque depende de la especialización, pero hay muchísimas jornadas. Os invito a que vayáis a presentaciones de libros, a presentaciones de todo tipo, en cualquier ámbito. ¿Por qué? Porque nos enriquece, ¿no? Si algo ha quedado claro en esta mesa es que estamos en un constante aprendizaje, porque tenemos esa responsabilidad. O sea, realmente cuando ejercemos nuestra profesión tenemos una responsabilidad para con nuestros pacientes, para con nuestros consultantes, los colectivos con los que trabajamos, y vale todo con criterio. O sea, vale todo, desde una presentación de un libro a una jornada, a un congreso, a una especialización, a un experto, todo lo que te nutra a ti. Está perfecto. Gracias. Yo añado un poquito, solamente porque realmente creo que es responsabilidad de los profesionales mantenernos en esta formación continua, porque es que si nos quedamos obsoletos, al final estamos aplicando a lo mejor técnicas que ya están desfasadas, que no tiene sentido. Fijaros en mi ámbito, en el ámbito forense, mi trabajo culmina en la sala de vistas, cuando yo tengo que explicar al juez, ¿no? Al tribunal, la metodología que he aplicado. Imaginaros si yo aplicase las técnicas que yo aprendí ahí cuando empecé a formarme, ¿no? Análisis del testimonio, cuando teníamos unas herramientas que a día de hoy se consideran totalmente desfasadas, obsoletas, y que si yo siguiera aplicando esto, o determinados test que he visto aplicar en algunos informes, que es que ya no tienen sentido seguir aplicando y utilizando, realmente mi trabajo ante el tribunal quedaría muy en entredicho. Eso se
se criticaría, se impugnaría. De hecho, mirad, ahora mismo hay mucho trabajo en el área privada haciendo contrainformes, porque hay muchos compañeros que, claro, muy bien formados, conociendo bien la metodología de trabajo, tienen muy fácil poder descalificar informes en los que se ve claramente que el profesional se ha quedado obsoleto, no está aplicando adecuadas técnicas. Entonces, formación continua es fundamental. Y siguiendo con lo que conozco en mi ámbito, por ejemplo, desde el Colegio de Psicología o desde el Colegio General de la Psicología, tenemos algunas acreditaciones, ¿verdad? Que es como un sello de calidad a la especialización que desarrollamos. No es profesionalizante, no es necesario para el ejercicio de la profesión, pero sí le da un sello de garantía, ¿no? De que ese profesional dispone de formación y experiencia en ese ámbito. Y fijaros, una vez que tú tienes la acreditación en el ámbito de la psicología jurídica y forense, imagino que en las otras es igual, en las que se han ido desarrollando. Para yo reacreditarme dentro de 7 años necesito mostrar que tengo 200 horas de formación continua en el área. Es que es muy importante que un profesional se mantenga realmente actualizado y por eso incluso se incluye dentro de las acreditaciones, ¿no? Esta formación continua fundamental. Es parte de nuestro trabajo al final. Además de una pregunta, compañeros, compañeras. Una pregunta por aquí. Bueno, yo voy a hacer una. Hay muchos ámbitos de formación. Vosotras estáis en algunos. Habéis hablado muchas de elementos transversales, de formación multidisciplinar, de vuestra propia trayectoria y desarrollo, desde la pasión o desde el descubrimiento o lo vi desde que estaba en Infantil 1 y ya creo eso. Me gusta ver estas trayectorias que todas reflejan mucha pasión. Nosotros estamos pues en estos lados, ¿no? Que es pues, la formación, la universidad, la investigación. ¿Qué nos demandaríais de elementos de formación que se echan a faltar? Muchos, estáis representando algunos en concreto, pero casi todas habéis hablado de esta transversalidad, de esta complementariedad, de este elemento conjunto desde vuestro trabajo, formación y las personas con las que trabajáis. ¿Se echa a faltar algún ámbito, algún aspecto de formación, alguna cuestión, no sé, desde metodológica, desde evaluación, desde incluso se me estaba ocurriendo, ¿no? Elementos que tengan que ver, por ejemplo, con difusión, con visibilización de los distintos y múltiples perfiles de la profesión? ¿Qué nos pediríais? Un poco, ya que os pedimos que vengáis, ya que os agradecemos que vengáis, vuestro tiempo, vuestra disponibilidad, ¿qué nos pediríais? Yo lo tengo clarísimo. Soy una paradora. Luego circula. Yo tengo muy claro, por estos 25 años en intervención, al final cuando trabajas con los profesionales, un equipo impresionante, formadísimo, implicadísimo, pero hay algo que es transversal en todas nosotras, ¿no? Que cuando debatimos y hacemos mucha formación interna en el centro, y es seminarios de especialización, ¿no? Así es como esta es la nomenclatura, ¿no? que hemos nosotras llamado, además de la estructura de sesión clínica como tal. Pero creo que si quizá el alumnado de psicología desde el comienzo tuviera la sensibilidad en tener estos seminarios quizá puntuales, específicos, sobre temáticas, porque claro, infanto-juvenil, y estoy totalmente con la compañera, es que es tan amplio, pero yo imparto un seminario de infanto-juvenil en abuso intrafamiliar. Fijaros qué específico absoluto, cómo un familiar directo abusa de un menor. Y entonces, ¿qué hacemos con ese menor? ¿Qué hacemos con la familia nuclear y con la extensa? ¿Y cómo trabajamos esa estructura? Esos seminarios tan específicos no están. Hay muchas formaciones, por supuesto, ¿no? Aquí en esta casa y en el COP y en otros muchos lugares, pero yo creo que falta quizá, o si yo tuviera que pedir la carta a los Reyes Magos, diría, oye, pues que el CPA monte, ¿no? un transversal durante el año de un septiembre a junio con un seminario mensual
que además vayamos evaluando, porque aquí nos gustan los datos, lógicamente, que vayamos evaluando el impacto, pero hagamos cosas específicas, disociación, autolesión, conducta suicida, muchas de las formaciones o de los seminarios que tenemos y que nos llega nuestro alumnado de prácticas y que cuando tienen que enfrentarse a una temática pues no saben, porque en el máster es tan específico, o sea, es tan amplio que no saben. Nosotras, y estoy muy cerca con la compañera de deporte, que tenemos un programa que llamamos básico, ¿no? Con un guiño, trabajamos con el Club Baloncesto de Alcobendas, ¿no? Y con un Fundal que tienen 36 equipos. Alcobendas es absoluta referente en deporte y trabajamos, ¿no? Con estas tres patas que es familia, los jugadores y los entrenadores, y entonces cuando nuestros alumnos tienen que ir a la cancha de baloncesto a formar, pues claro que han visto cómo se manejan las situaciones de conflicto, pero han visto cómo se manejan las situaciones de conflicto con menores en el ámbito deportivo. No, le formamos nosotras. O sea, ya estoy pidiendo mucha carta a los Reyes Magos, entenderme, ¿no? Pero es verdad que tenemos que hacer cosas que sean más pequeñas, más concretas, más específicas y que sumen, ¿no? al profesional realmente, y que pueda ser modular, ¿no? Que vaya eligiendo. Eso sí, yo tuviera que pedir, ahí te lo pido, María. Yo creo que al final es la formación más práctica, el acercamiento a... O sea, yo recuerdo mis profesoras que me marcaron, son esas que traían la experiencia práctica al aula, lo que comentabas tú. Me podía estar dando adicciones, pero no me estaba hablando solo de neurotransmisores, sustancias, efectos, síndrome de abstinencia, sino que ponía casos, que te llevaba a la... Sí, su práctica profesional, entendías por qué estabas estudiando eso teórico que a veces no entendemos. Sí. Todavía hoy, ¿no? Cuando alguna formación es puramente teórica, dices, para esto me leo un libro, que también es una opción de formación. Cuando tienes un poco de interés, buscar documentación, leer, contactar con la persona que ha escrito ese libro, que suele venir ahora su mail en las publicaciones. Entonces yo, sobre todo, el acercamiento práctico, que yo creo que vamos en la misma línea, cuanto más especializado, mejor, ¿no? Pero vamos, este espacio ya es un lujo. Bueno, María, pues aquí seguimos pidiendo cosas. A ver, para mí, bueno, creo que no descubro nada si digo que la psicología es una de estas disciplinas que se prestan tantísimo al intrusismo profesional y que haya mucha, no sé cómo denominarlo suavemente, basura escrita, ¿no? Relacionada con la psicología, pero que no es práctica basada en la evidencia científica o no son conocimientos científicos de calidad. Entonces, a veces nos encontramos que hay, ya no te voy a decir solo alumnos o estudiantes, ¿no? Profesionales que realmente no tienen preparación, no saben hacer una adecuada búsqueda en bases de datos científicas, no saben distinguir un artículo de calidad de lo que no es de calidad, asumen cualquier publicación como una publicación válida sin saber si esta práctica que a lo mejor quieren utilizar en una intervención es válida o no. Entonces yo creo que eso es un mínimo que cualquier profesional de la psicología tendría que disponer, independientemente del contexto en el que vaya a trabajar. Tenemos que saber distinguir lo que es una práctica basada en la evidencia de lo que no lo es. Tenemos que saber diferenciar un artículo científico de una publicación que simplemente es una opinión de alguien que la ha querido escribir. En las redes sociales ahora encuentras de todo, ¿no? Entonces las redes sociales son estupendas para muchas cosas, pero también son un riesgo para otro. También encontramos una barbaridad de falsos, no sé, psicólogos, cuasi psicólogos, algunos que se hacen llamar y de todo, ¿no? Realmente. Entonces me parece que es fundamental que cuando un estudiante termina su grado sepa diferenciar esto y sepa venderse a la sociedad y al entorno laboral donde va a trabajar como un profesional
cualificado y que ofrece seguridad en la práctica que hace, ¿no? Unido a esto, creo que además somos una disciplina insegura en general, que parece que estamos como acomplejados con otras profesiones a veces, y cuando trabajas en equipos es verdad que también sigue pareciendo, ¿no? Y además vivimos como en un contexto también tradicionalmente muy médico, que parece que nosotros siempre, en el contexto clínico ya sabéis que es mucho, pero también en el forense parece que tenemos que estar por debajo de... No, somos disciplinas distintas, cada uno desde nuestra ciencia y desde nuestra perspectiva tenemos un montón que aportar. Entonces, cuando un profesional está seguro de su disciplina, de todo lo que puede aportar, trabaja mucho mejor en equipo porque no se deja subyugar, ¿no? Es simplemente estamos de igual a igual. Yo puedo trabajo continuamente en mi caso con jueces, con fiscales, con médicos, y cada uno aporta su disciplina, pero yo no soy menos, lo digo porque he visto profesionales de la psicología o estudiantes que salen de la carrera y se dedican a lo mejor a hacer test que le mandan a hacer los médicos. Es una barbaridad que vemos. Tú no puedes hacer una aplicación de un test así, a ciegas, sin más, para que luego el médico lo incluya en su valoración. Son barbaridades que tienen que ver con inseguridad, con dudas, con no saber realmente cuál es una práctica adecuada o no. Entonces yo creo que son unos mínimos que desde la universidad deberíamos exigir siempre, que el profesional de la psicología, el recién graduado, ya parta de estos mínimos. A partir de ahí se especializa, sigue formando, pero con la seguridad de que eres un graduado, un licenciado en psicología, que tienes mucho que aportar, pero desde la evidencia científica, no desde lo que te digan las redes sociales, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que se nos haya quedado en el tintero? Aprovechar, ¿eh? Pues las 7 magníficas aquí con nosotros. Bueno, pues también por la hora y por... ¿Quieres nada? Vale, pues nada, yo daros las gracias por vuestra colaboración, participación, disponibilidad y... ¿Quieres que sí? Vale. Nada, no es importante, simplemente gracias en algo, todo lo más alto. Sí, nada, que muchísimas gracias por vuestro tiempo, vuestra disponibilidad, vuestras aportaciones, la ilusión con la que nos habéis contado, la pasión y el carácter también genuino y sincero por las dificultades y las trayectorias, y también por poneros a disposición de las personas que, bueno, al momento quieran contactar con vosotras o con los títulos y amenazamos con volver a pedir los favores más adelante. Yo he tomado nota de estas peticiones que nos habéis ido haciendo, a ver si alguna puede cuajar, y estoy segura que estaremos en contacto para alguna de ellas intentar ponerla en marcha y en cualquier caso recabar alguna más. Agradezco a todas las personas que estáis por aquí, que habéis dedicado vuestro tiempo a escuchar, a los estudiantes, a la difusión que se ha hecho, al vicedecanato también en la organización, a los directores y directoras de los títulos, que tenemos algunos por aquí, muchas gracias. Y por mi parte nada más, te paso el micrófono para conclusionar. Bueno, yo agradeceros también, me voy a poner de pie para dirigirme también a las estudiantes, a las y los estudiantes que estáis aquí. Pero bueno, en primer lugar agradeceros a vosotras. Yo creo que es un orgullo como universidad que seáis docentes en nuestros títulos propios, ¿no? Muchas de ellas habéis también sido de la UAM, también la Complutense nos parece muy bien. Pero aunque vuestras formaciones de base vengan de universidades distintas, ahora mismo pues sois docentes en títulos de la UAM y es un orgullo veros contar con tanta pasión lo que hacéis. A los y las estudiantes que estáis aquí, deciros que gracias por vuestra participación, que esperamos que os haya servido esta iniciativa para conocer distintos caminos profesionales, y deciros que algunas de las dudas que planteabais antes sobre pero entonces hay que opositar para todas las cosas o para algunas cosas, cómo va esto, todo tiene que ser pasando por el máster en Psicología General Sanitaria. Bueno, pues recordaros que la próxima semana tenemos el Foro de Empleo UAM. A la entrada en el hall tenéis 2 carteles enormes que lo anuncian, y ahí vamos a tener también a 3 importantes instituciones que os van a contar en muchas de estas cosas, a resolver dudas, como el Colegio Oficial de la Psicología, el Ayuntamiento de Madrid, que viene a hablaros
de empleos públicos del ayuntamiento que se mencionaban antes, aunque también exista, por supuesto, la posibilidad de hacerlo por privado, pero también empleos públicos y también el ministerio, va a venir el Gobierno de España, el plan de captación de talento del Gobierno de España va a venir a hablaros también de posibles puestos públicos que van desde los psicólogos que trabajan en centros penitenciarios hasta muchas otras opciones que por ser graduados y graduadas en psicología tenéis. Así que bueno, pues espero que también sea de vuestro interés y gracias a María Sotillo de nuevo por haberlo organizado. No sé si quieres cerrarlo de alguna otra manera. Pues nada, muchas gracias. Gracias. Sí.